Hunter x Hunter tiene un potencial infinito. El mundo creado por el maestro Yoshihiro Togashi es tan maravilloso y atractivo porque literalmente tiene potencial para crear millones de historias, sin exagerar. Con esto me refiero a que cualquier persona podría crear su propia historia ambientada en el mundo de Hunter x Hunter y prácticamente no tendría limitaciones. Solo piénsalo, con un mundo tan vasto, una profesión tan versátil como es la de cazador y un sistema de poderes prácticamente perfecto, tienes elementos para crear cualquier historia. Empezando por el mundo, podríamos hablar de la historia de Ciudad Meteoro, las cosas que suceden ahí, su separación del resto del mundo, su orgullo y lazos casi como de familia que les permiten llegar a cualquier extremo por cualquiera de los suyos. También los tabús del mundo, como tirar bebés a la basura y en lo que ellos se convierten. Ahora imagina un protagonista que nazca en este lugar y explore todas estas situaciones desde dentro, adoptando sus ideologías desde el nacimiento, considerando que gente como el Genei Ryodan, los asesinos que trabajan para la mafia, o personas relacionadas directamente con la familia Soldic, como serían sus mayordomos o la misma madre de Killua, Kikyo Soldic, provienen de este lugar. Así que, ¿no les parece realmente interesante una historia que se sitúe o al menos comience en este lugar, con un protagonista nacido ahí? Y esto solo es un lugar en el vasto mundo de Hunter x Hunter. También podríamos explorar lugares como Kakin, Yorshin, NGL, entre otros. Ahora bien, si nos vamos directamente a la profesión por la que gira alrededor esta historia, los cazadores, también tenemos una plétora de posibilidades que explorar. Podríamos tomar como ejemplo uno de los primeros tipos de cazadores que se nos presentan en la obra, pero a su vez, uno de los que menos tienen visibilidad por parte de la audiencia de la historia. Sí, podríamos explorar una historia que gire en torno a un cazador gourmet, en la que podremos ver a nuestro protagonista viajar por el mundo buscando los mejores ingredientes de cocina, y mejorando sus habilidades culinarias constantemente. Los cazadores tienen que conocer el uso del nen, así que también podremos llevar esta historia por un camino más shonen, por decirlo de alguna forma. En este caso, nuestro protagonista podría ir luchando contra bestias temibles o gente que obstaculice su camino, como ladrones o saqueadores, pero haciendo uso del nen, lo que haría que aún tratándose de un cazador gourmet, pueda librar brillantes y espectaculares batallas como las que hemos visto en el manga y anime principal. En este caso, una historia ambientada en el mundo de Hunter x Hunter, con un cazador gourmet como protagonista, podría tener la esencia de historias como Shokugeki no Souma o Toriko sin envidiarles nada. Aunque aquí es donde tengo que admitir que no he visto esos animes que acabo de mencionar, pero sí tengo una idea de lo que tratan. Todo esto respecto a una sola facción de los cazadores. Podrías crear historias así de complejas con cualquiera de estas facciones, como podría ser un cazador hacker, que podría llevarnos a un mundo diferente por medio de la tecnología y la computación. Un cazador de lista negra que podría hacernos conocer los mayores criminales del mundo y entrar en conflicto con ellos constantemente. Incluso un cazador de belleza, que podría darnos una historia de tipo idols o algo por el estilo. La cantidad de ramas con la que cuentan los cazadores es muy amplia, y cada una de ellas podría llevarnos con personajes interesantes que exploren el mundo a su manera. A todo esto, hay que destacar el nen. A todos nos gustan los sistemas de poderes como el ki o el chakra, unos más sencillos que otros, pero por lo general funcionales dentro de sus propias obras. Pero, por lo general, estos sistemas de poderes se ven limitados, y por ello, son excedidos por el rumbo que toma la obra, que hace que estos sistemas de poderes choquen con sus propios limitantes como si se golpearan contra la pared. Es decir, muchas veces el autor se ve limitado por las bases que estableció previamente e incluso termina contradiciéndose, lo que hace que el espectador de la obra se pregunte, ¿cómo esto tiene sentido con lo que ya nos explicaron antes? Y lamentablemente, la mayoría de las veces la respuesta es, no tiene sentido. En este caso, el nen es casi perfecto, no solamente por ser complejo, sino por ser coherente. Si bien este es conformado por 4 principios básicos, Ten, Setsu, Ren y Hatsu, también tiene una inmensa cantidad de subramas, como Ryo, In, Gyo, Ken, En, etc. Todas ellas con sentido y con sus propias limitantes, haciendo uso de lo ya preestablecido y ejecutándolo de una forma creíble. Hablando más específicamente sobre el Hatsu, este tiene su propio sistema y división. En un diagrama hexagonal, este se divide en 6 distintas ramas.
potenciador, transmutador, emisor, manipulador, conjurador y especialista. Cada una de estas facciones tiene sus propias cualidades, ventajas e inconvenientes. Igualmente, cada una tiene cierta afinidad a otras dependiendo de su lugar en el diagrama hexagonal. En resumen, si eres potenciador, también puedes aprender habilidades de emisor y transmutador de forma eficiente. Pero aprender técnicas de manipulación y conjurador sería mucho más difícil y menos eficiente, lo que podría ser contraproducente como lo fue en el caso de Castro. Y sobresaliendo de entre estas está el tipo especialista. Analizando cada una de las otras 5 ramas, podríamos fácilmente clasificar la mayoría de los poderes que puedas llegar a pensar, aunque habrán algunas habilidades que no podrían entrar en ninguna de estas categorías. Es aquí donde podemos notar que el maestro Togashi es un maldito genio, pues la última clasificación es especialista. ¿Qué significa esto? Que cualquier habilidad nen que no pueda clasificarse en las otras 5 ramas puede clasificarse como especialista, lo que significa que no importa qué clase de habilidad pienses, aún seguirá teniendo sentido dentro de la clasificación, por lo que nunca se verá superado por su historia o limitado por lo ya establecido. O, bueno, casi nunca. ¡Nanika! Con todo esto ya establecido, tenemos nuevamente una innumerable cantidad de opciones a nuestra disposición, pero por si fuera poco, aún hay más. Los pactos de Nen. Estos pactos pueden cambiar drásticamente el uso del Nen, ya que dependiendo de la determinación y estado mental, así como el peso o riesgo de las condiciones que te impongas, puedes obtener una cantidad de poder increíblemente grande. Con esto no hay necesidad de sacar una transformación tras otra cada vez que te ves superado en fuerza, pero tampoco es un recurso que puedas utilizar libremente cada vez que surja una complicación, ya que tienes que pagar un precio por este poder, el cual puede ser extremadamente elevado como en el caso del Emperor Time de Kurapika o el Pacto de Gon. Igualmente, si decides poner una restricción que al final no vas a cumplir, sufrirás las consecuencias por ello, como perder tu Nen o algo incluso peor. Es por esto que un pacto de alto nivel debe utilizarse con cuidado y diligencia, asumiendo siempre un riesgo, pero también puedes acceder a un pacto más sencillo, como explicar el funcionamiento de tus habilidades. En este caso, el poder otorgado por este pacto no será enorme, pero podría marcar la diferencia, y sin dejar de asumir un riesgo. El caso de nuestro presidente, el señor Isaac Netero, es especial, pues él tenía que hacer un rezo antes de poder ejecutar cualquier ataque. Tener que hacer esto normalmente implicaría una desventaja enorme porque tiene que seguir todo un proceso antes de atacar, pero él superó esa desventaja con su arduo entrenamiento, que hacía que la desventaja del pacto prácticamente desapareciera, aunque no fue tarea fácil, algo que fue reconocido por el mismísimo Rey Meruem. A todo esto, hay que sumarle el hecho de que el Nen está fuertemente ligado a la mente. El Hatsu de cada persona es de cierta forma único, pues este fue creado a raíz de la personalidad del usuario. Es decir, que cada persona desarrolla sus poderes en base a sus gustos, sus preferencias, su experiencia en la vida personal o en la batalla, entre otras cosas. Es por esto que puedes encontrar usuarios de Nen que utilicen cosas convencionales como un libro o una aspiradora como armas y habilidades Nen, fuertemente ligadas a su personalidad como la Bunji Gom de Hisoka, con un fin específico como Leorio, quien desarrolló su Hatsu para poder expandir sus posibilidades como doctor, así como pueden crear técnicas más complejas y peculiares como el Pot Clean de Knuckle. No solo eso, el resultado de la batalla podría decidirse por el estado mental de la persona. Si tu mente es clara y tu determinación es fuerte, entonces tu aura será igualmente fuerte. Sin embargo, si tu mente está dispersa, si tienes miedos o dudas, tu Nen se verá mermado, lo que podría ser fatal en la batalla. Por esto, el resultado de la batalla podría dar un giro de 180 grados por la situación por la que pasen los peleadores o incluso por ataques psicológicos de parte de alguno de ellos. Y bien, pido una disculpa por explayarme demasiado acerca del Nen, pero esto solo fue una parte del inmenso potencial que tiene. Pero en base a todo esto, ahora quiero que te plantees algo interesante. ¿Y si el Nen fuera usado en algo más allá de las peleas? Las posibilidades en este caso también son inmensas. Retomando el ejemplo de Leorio, quien creó un Hatsu que por medio de palpitaciones puede hacer un efecto de radar o ultrasonido, por el cual podría analizar un cuerpo y detectar cualquier anomalía.
Y con un golpe a distancia como el que usó contra Jing, pero en una escala sumamente menor, podría destruir coágulos o tumores sin necesidad siquiera de abrir el cuerpo del paciente, algo que a mi parecer es sumamente interesante. Esto solo situado en el ámbito de la medicina, pero pensemos en algo más vistoso y popular. Imagina llevar al NEN al mundo de los deportes. Tan solo piensa en un partido de fútbol o voleibol con equipos formados por usuarios NEN, compaginándose y haciendo uso de sus habilidades únicas para crear estrategias nunca antes vistas en los deportes, viendo cómo cada equipo hace uso de sus poderes únicos para hacer contramedidas a los rivales igualmente únicos. Y de esta forma podrías aplicar el NEN en cualquier deporte y hacerlo increíblemente más complejo, divertido y emocionante. Y no solo eso, también es interesante pensar cómo el NEN podría aplicar en el mundo de la música, el arte y muchos, realmente muchos ámbitos más. Dicho esto, creo que mi punto de vista está bastante claro. Cualquier persona podría crear una historia basada en el mundo de Hunter x Hunter y prácticamente no tendría limitaciones, teniendo un gran mundo por explorar, tantas opciones respecto a lo que puede ser y llegar a ser un cazador, sin mencionar que más allá de los cazadores hay mucho más que ver en el mundo, como asesinos profesionales, príncipes provenientes de una dinastía con secretos muy turbios o familias malditas. Y sumando a un sistema de poderes con potencial ilimitado, puedes usar todas estas opciones y hacer uso de cada una de ellas en una cantidad de combinaciones sin fin. Pero seguramente para este punto ya habrán notado algo importante, algo muy importante. No he hablado de uno de los aspectos más importantes del mundo de Hunter x Hunter: el continente oscuro. Todo lo que dije previamente puede aplicarse sin problemas en el mundo conocido. Una cantidad innumerable de opciones para plantear cualquier historia que desees contar. Pero si tomamos en cuenta el continente oscuro, todas estas posibilidades se multiplican por 1000. La cantidad de opciones sería inmensurable. O al menos así sería si el maestro Togashi continuara la obra, y nos diera una idea más clara de este lugar y todo lo que implica. Aún así, cualquier historia que se plantee en el mundo conocido puede llegar a expandirse enormemente por el continente oscuro. Al fin y al cabo, el objetivo de un cazador es buscar lo desconocido, llegar a donde ninguna otra persona ha llegado antes. Tomando de ejemplo nuevamente al cazador gourmet, podría ir al continente oscuro a buscar toda clase de ingredientes que jamás podría encontrar en el mundo conocido. Lo mismo aplicaría para un cazador de bestias mágicas, que encontrara especímenes que nunca antes habían sido vistos o registrados. Todo esto sin mencionar las bendiciones y calamidades que el continente oscuro tiene. Prácticamente cualquier persona tendría algún interés por este lugar, lo que expande la ya enorme cantidad de opciones que tenemos para plantear una historia en el mundo de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tiene un potencial infinito. Hola amigos, soy Hunter Hero. Ya que mi primer video fue una presentación, podría decirse que este es el primer video que les traigo, y quería que fuera algo especial. Hunter x Hunter es definitivamente mi anime favorito, y supongo que este video explica un poco del porqué. Realmente me esforcé mucho por hacerlo, mucho más de lo que podría llegar a imaginar, y espero de corazón que te haya gustado, te haya entretenido y haya ampliado tu visión del maravilloso mundo creado por el maestro Yoshihiro Togashi. Si fue así, me ayudaría mucho si pudieras darle un buen like y compartir el video con las personas a las que pienses que les pueda interesar el tema. Deja un comentario para saber qué opinas del video, o incluso para contar qué clase de historia plantearías en el mundo de Hunter x Hunter. Y si quieres, también puedes suscribirte y ver los demás videos que voy a ir subiendo sobre el mundo del anime. Realmente me ayudarías ahora que estoy empezando por el mundo del YouTube. Ante todo, muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Así que nos vemos, héroes y cazadores del mundo. Bye. El continente oscuro. ¡Ay, qué chico! Ya he empleado tu visión del maravilloso mundo creado por el maestro Yoshi. ¡Yoshi!